Bueno, vamos con el primer testimonio. Lo voy a saludar al politólogo. Yo diría que ya es un amigo de la casa porque lo hemos molestado varias veces a lo largo de este ciclo. Fernando Domínguez Sardú. Fernando, soy Daniel Ciampicini. Esto es Radio Continental en Bahía. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a todos del otro lado, a vos también en particular, Daniel. Y sí, amigo de la casa, ya lo siento, y de molestar nada, todo lo contrario. Bueno, vos sabés que en Bahía, como en la provincia, se dio la participación más baja del 83 hasta acá. Yo recuerdo la euforia democrática en el 83 con un 85% de participación en Bahía, pero acá apenas superamos el 60% con un Kicillof que emergió como el gran ganador en la elección bonaerense. ¿Cuál es tu análisis de lo que pasó el domingo, Fernando? Vamos a empezar, porque si bien no es mi área central, y esto lo hemos conversado alguna vez, hay algo que sí que me parece que es muy particular de Bahía. A ver, ¿no? Y quiero poner un segundito el foco en el metro cuadrado. Dale. Tiene que ver con y que creo que también representa un poco todo el espíritu de situación. Para mí la palabra para definir eso es el desencanto. Ajá. ¿Sí? Los bajos niveles de participación, que en general no fueron tan bajos como se nos esperaba, reflejan un nivel, no sé si decir que es de agotamiento con la política, pero sí de hastío. ¿Sí? ¿Se pueden imaginar todos cuáles serían las palabras que estaría usando si esto fuera una charla de café? ¿No? Es como que ya están hartos, los ciudadanos estamos hartos, en alguna medida, de ver las mismas discusiones de siempre. Y esto se había revertido en los últimos años. Milei, y esto lo hemos hablado en algún momento, creo que ya en este ciclo, sobre la bocanada de aire que representó en ese sentido, y ya empieza a pagar el costo de ser gobernante, ¿no? Claro. O sea, ya la Libertad Avanza tiene que mostrar una cierta credencial, tuvo que mostrar alianzas, pactos, tuvo que mostrar que la pelea con la casta no era tal, porque ya tenés muchas personas de la clase política, recién vos mismo lo mencionabas, al hablar de Lisandro Catalán. Entonces, ahí hay un tema que creo que no están leyendo bien la mayoría de mis colegas cuando dicen no, porque acá lo que estamos viendo es una paliza del peronismo a la Libertad Avanza, cuando en realidad lo que veo es una merma en los votos que tendrían que ser el caladero de la Libertad Avanza. Y esto explica particularmente el desempeño en Bahía. Claro. De todas maneras, fíjate que en Bahía se dio una particularidad, ¿no? La Libertad Avanza ganó. Que fue el resultado inverso. Pero no fue con la magnitud que debiera haber sido. Y eso es una noticia, ¿no? O sea, tenemos dos lugares en la provincia de Buenos Aires que tendrían que haber sido el particular caladero de votos de la Libertad Avanza. En los dos tuvo un buen desempeño, en Bahía por sobre todas las cosas, pero no a los niveles que tendría que haber sido para empezar a pensar en compensar los magros resultados en el conurbano, ¿no? Son Bahía Blanca y Mar del Plata, concretamente. Y eso creo que se explica por la falta de vocación para movilizar. Dicho de otro modo, la Libertad Avanza retuvo el histórico voto antiperonista, pero no pudo captar el voto originario de la Libertad Avanza. Se dio una especie de traslación, es decir, aquellos que votan al partido de gobierno cuando este es antiperonista o la principal opción antiperonista identifican a la Libertad Avanza como su representante, pero aquellos que votaron en su momento hace 2 años a la Libertad Avanza como una opción antisistema, de rechazo o protesta contra el estado de la situación política, económica y social, no se sienten representados por la Libertad Avanza hoy. ¿Y por qué el peronismo pudo fidelizar sus votantes en esas seccionales, ¿no? Estamos hablando de el conurbano, la primera, la tercera sección electoral? Hay dos cosas. La primera es que el peronismo no hizo una elección por fuera de la norma o por fuera de lo habitual. Es decir, el peronismo no tuvo o sea, las elecciones pasadas para el peronismo, si bien no fueron un descalabro, no fueron, objetivamente hablando, malas elecciones. Sí, y el parámetro de comparación es la elección que ocurrió hace 4 años, que fue una elección particularmente mala.
para el peronismo. Sí, sí. Entonces, con esos dos puntos decimos, bueno, sí, hay una mejora, y que estadísticamente ni siquiera lo es. Ahora, cuando nosotros comparamos con el desempeño del peronismo hace 6 años, 8 años, 10 años, 12 años, nos encontramos con el peronismo está sacando lisa y llanamente la misma cantidad de votos. Entonces, el resultado electoral para mí se explica sobre la base de una fidelización ya construida a lo largo de los años del peronismo y un voto relativamente pequeño en su conformación, pero lo suficientemente grande como para poder inclinar la balanza cuando hay acuerdos dentro de la vereda de enfrente. Claro. Es decir, cuando hay una opción desde que es antagonista con el peronismo, que logra aglutinar un nivel de consenso interior suficientemente grande como para captar otros votos que no son los habituales y encima puede, y perdón por la simpleza, puede arañar un poquito del voto del peronismo, esta opción le gana. Pero eso ocurre ocasionalmente. Le ocurrió en el 2017 a Cambiemos, por ejemplo. Claro. Sí, que es para mí el espejo con el cual esta elección se podría comparar. Porque Cambiemos le gana a Cristina Kirchner, la elección senatorial. La elección de Bullrich. Exactamente. Y sobre una construcción que estuvo anclada en el interior, particularmente Bahía Blanca, particularmente Mar del Plata, y algunos distritos del conurbano donde performó bien. Claro. ¿Qué pasó en estos distritos donde performó bien? San Isidro, La Libertad Avanza gana. ¿Sí? Sí. Vicente López, La Libertad Avanza gana. San Miguel, que es el tercer distrito sobre el cual construyó, La Libertad Avanza en realidad de la Torre, que aunque no gobierna es el dirigente de peso local, es el referente político junto con el intendente Jaime Méndez, escinden y van con boleta corta y ganan, ¿no? Entonces, yo ahí lo que estoy viendo es que La Libertad Avanza no logró capitalizar en términos de aparato territorial aquellas áreas donde podía ser competitiva. Y no creo que tampoco sea un error de las dirigencias locales de La Libertad Avanza. Ajá. Y acá también quiero marcar un contrapunto. En general, las dirigencias locales de La Libertad Avanza movilizaron o intentaron movilizar. Entonces hay que buscar la explicación en otro lado para mí. No es solo la fidelización, es ese voto volátil o ese voto móvil que se le escapó. Y ahí es donde cabe una pregunta objetiva, ¿no? Recién hablabas en la presentación de la inflación, ¿no? Que se conoció el dato de inflación y demás. Pero ¿es la inflación lo único que le importa al electorado? No, claro que no. Y ahí es donde yo empiezo a ver las zonas grises del gobierno en términos de respaldo. Y que por ahí, en otros distritos del país o en otros esquemas de orden socioeconómico, mismo Bahía, no tienen la misma lógica que en el conurbano, ¿no? Entonces, el conurbano, incluidos sus distritos de clase alta, actúan de forma reactiva y terminan siendo los refractarios del apoyo. Entonces, los beneficiados en primera instancia por las políticas de La Libertad Avanza o aquellos que acompañan se concentran en la ciudad de Buenos Aires, que le dio un resultado favorable hace unos meses y que todo nos hace pensar que va a tener un resultado favorable de cara a octubre, que es muy difícil que no sea así. Y en cambio la provincia de Buenos Aires, capitaneada por el conurbano, tiene esta situación antagonista porque en última instancia el electorado es el que se siente rechazado por las acciones políticas de Milei, o una parte lo suficientemente grande del electorado como para que electoralmente tenga una arena compleja. Fernando, y te hago la última, ¿qué se juega en la elección de octubre el gobierno de Milei? A ver, y porque siempre cuando llegamos a las preguntas finales terminamos suspirando, ¿no? Porque a ver, el gobierno de Milei se juega muchísimo, ¿sí? Pero que tampoco, creo que se lo juega más en lo simbólico que en lo real. Ajá. ¿Por qué? Porque en términos reales, incluso cuando haga una excelente elección, no va a tener o no debiera tener, en términos de lo que proyectamos en materia de escenarios, una diferencia suficiente como para tener mayoría en alguna cámara. No, eso está claro.
Es decir, no va a cambiar sustancialmente su situación, excepto por una cosa que incluso haciendo una mala elección debiera sostenerla, que es evitar, o sea, lograr un tercio para poder hacerle frente a un veto. Claro. Porque ya en estas últimas semanas se mostró que es algo esencial para la sostenibilidad del gobierno, porque todos estos cimbronazos que se están viendo no tienen su origen tanto en el resultado electoral del pasado domingo como en la superación del veto de la semana anterior. Sí, sí. Que es el dato relevante, es decir, que Milei ya perdió en este momento su mayoría para poder, corrijo, su capacidad de controlar el veto por vía legislativa. Eso para mí, que es la discursiva de campaña de La Libertad Avanza, no se lo juegan porque el resultado puede ser mejor o peor, pero van a entrar dentro de una situación estática, es decir, van a obtener o debieran obtener al menos un tercio o un poco más, pero van a estar lejos de tener la mayoría en cualquiera de las dos cámaras. Ahora, ¿qué es lo que sí se juegan? El efecto simbólico del resultado, el diario del lunes. Sí, sí. ¿Puede el gobierno ganar una elección o no puede ganar una elección? Y en caso de no poder ganarla, ¿con quién la pierde? Claro. Y a partir de ese con quién la pierde, ¿se puede matizar la derrota? ¿Se puede exhibir un triunfo en la capital, en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, eventualmente en Córdoba, aunque está difícil, en Entre Ríos, para decir nosotros tenemos respaldo y es un respaldo relativamente similar a aquel que nos dio la presidencia o no? Sí, sí. Y en caso de ser negativa, la pregunta es ¿a quién tengo enfrente? ¿Tengo enfrente a un peronismo que disgregado huele sangre o tengo enfrente a una liga de gobernadores que está mostrando los dientes incluso antes de las elecciones? Claro. Entonces, esa derrota simbólica, en caso que ocurriera, puede tener efectos que son los mismos efectos que Milei está anticipando, ¿no? Sí. Pero o que el oficialismo está anticipando, es decir, esa lógica desestabilizadora y demás. Pero haga lo que haga, el resultado no va a cambiar. Entonces, es un delay, es una demora de la misma acción política, es decir, por ahí no lo va a tener el 1 de noviembre, pero en el transcurso de la gestión de gobierno, de continuar de la misma forma, lo va a tener de todos modos. Entonces, acá es donde el gobierno todavía tiene un umbral de maniobra interesante y creo que están mostrando que reflejos al menos tienen, ¿no? O sea, dejaron pasar un tiempo prudente para no mostrar que es una solución de crisis, pero decir, está bien, vamos a abrir el juego en la negociación con los gobernadores y arranco desde lo simbólico, porque no es un cambio real, claro, que es la creación del Ministerio del Interior y reforzar a Lisandro Catalán y darle el estatus de ministro, es un reflejo rápido con cierta prudencia para decir, a ver, esto no es una medida de crisis, es una medida regular porque entendemos y estamos escuchando y estamos haciendo autocrítica. Aunque en el fondo sea una medida de crisis, porque está tomada en 24 horas, claro, inmediatamente después de las elecciones, con un cimbronazo económico entre manos y tal. Entonces, en ese sentido, yo lo que estoy viendo es reflejo. Está bien. Sí, es que el gobierno está reaccionando, o sea, no fue un golpe en vano. La pregunta es, ¿cómo se va a seguir procesando este reflejo considerando que los resultados que vamos a tener, independientemente de los matices, casi seguro que van a ser los que están a la vista, ¿no? Es decir, que puede ganar o perder la provincia de Buenos Aires, pero que va a estar en una mejor posición legislativa que la que tiene hoy, ocurra el resultado que ocurra, pero que esa situación no va a ser la panacea. Es decir, no le va a permitir resolver todos los problemas que tiene. Entonces, la incertidumbre pasa más que nada por la comunicación de lo simbólico el día después de las elecciones. Está perfecto. Fernando, como siempre, un gusto charlar con vos. Te mando un fuerte abrazo desde Bahía Blanca. Es un placer y como siempre ya sabes que acá no molestan, ya lo saben todos y es más que un gusto estar hablando con ustedes. Fernando Domínguez Ardú, analista político en la tarde de Círculo Rojo.